En Dinámica 100.7 presentamos Para Mejorar Coronel, una mirada humanista al acontecer local, regional y nacional. Este programa es patrocinado por la Casa Ciudadana Humanista de Coronel, del Dr. Pedro Neira Milchío. Sigamos trabajando juntos para mejorar Coronel. Vecinos y vecinos, muy buenas tardes ya, hoy día domingo. En primer lugar queremos saludar a todos los papás de Coronel y Chile, pero también quiero que nuestro saludo llegue un poco más allá, a todas esas mujeres que cumplen el rol de papá, a todas esas mujeres que por X motivo su esposo partió o tuvo que separarse, a todas esas mujeres que cumplen muy bien ese rol de padre y madre. Un gran abrazo a ellas. En el programa Para Mejorar Coronel de la Casa Ciudadana Dr. Pedro Neira Milchío, el invitado de hoy es Eugenio Conchas Cabrera. ¿Quién es Eugenio Conchas Cabrera? Profesor de Historia y Geografía con más de 20 años de profesor. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que escuchan en este Minuto Radio. Mira, el tema que queremos tratar hoy día es ¿qué pasa con la educación? Pero antes de esto tenemos un mensaje de Mario Aguilar, prosecretario del Colegio de Profesores y líder de los disidentes y como humanista un amigo nuestro. Hola, hoy le quiero hablar a los apoderados y a las ciudadanas y ciudadanos, a la gente que no está metida en el tema de educación y en el tema docente y por lo tanto a lo mejor no entiende cuáles son los motivos por el cual estamos en paralización. Ya llevamos varios días, vamos a entrar a la tercera semana de un paro indefinido, porque además hay mucha distorsión, hay mucho engaño de parte de las autoridades que cuentan solo una parte de la película y cuentan la que a ellos les conviene y distorsionan lo que es la verdad. Yo les quiero decir, apoderados, estimadas y estimados apoderados, ciudadanas, ciudadanos de este país, que nosotros no estamos peleando por plata, estamos peleando por defender un concepto del papel de las profesoras y profesores de Chile que tiene que ver con educar en un sentido amplio del término, en un sentido profundo del término, en un sentido integral. Nosotros nos rebelamos a la idea de que lo que nosotros tenemos que hacer con su hijo es simplemente forzarlos, presionarlos para que rindan en las pruebas estandarizadas, para que rindan en el CIMSE, por ejemplo. Nosotros queremos preocuparnos de sus hijos para educarlos como personas integrales, para preocuparnos de que conozcan y aprendan y por supuesto eso les permita enfrentar mejor la vida, enfrentar la educación superior y enfrentar todo lo que viene con lo que es lo laboral. Pero la educación no es solo eso. La educación tiene que ver también con lo valórico, tiene que ver también con lo afectivo, con lo social, tiene que ver con desarrollar en las personas el pensamiento crítico, tiene que ver con desarrollar en las personas la capacidad de pensar, de desarrollar la inteligencia en un sentido amplio, las inteligencias múltiples, por ejemplo. Y cuando nosotros se nos quiere forzar a que nuestro rol de docente sea únicamente producir rendimiento en pruebas estandarizadas, se está cosificando a sus hijos, porque a su hijo se le está viendo como un número. A su hijo se le está viendo simplemente como si fuera esto un proceso productivo, tal como producir salchichas o producir zapatos o producir televisores. Y sus hijos no son ni salchichas, ni zapatos, ni televisores. Sus hijos son personas que tienen muchas capacidades que hay que desarrollarlas integralmente. Sus hijos también tienen derecho a jugar, tienen derecho a pintar, a cantar, a hacer deporte. Que la educación no sea solamente esta presión malsana, esta presión absurda, esta verdadera obsesión por los rendimientos en las pruebas estandarizadas. Y esta carrera profesional docente nos quiere meter en ese riel, quiere certificarnos. ¿Sabe usted lo que significa que nosotros tengamos que, para progresar en la carrera desde el punto de vista salarial o para mantener el empleo, tengamos que estar permanentemente certificándonos? Que nosotros vamos a tener que poner el foco en eso, en la certificación frente a una burocracia central y no el foco en sus hijos, en preocuparnos de sus hijos. Y nosotros cuando estamos defendiendo un concepto de educación integral, cuando estamos defendiendo el derecho nosotros como docentes a que no nos esté permanentemente vigilando una burocracia central, sino que nosotros nos preocupemos de sus hijos, nos preocupemos de conversar con usted, nos preocupemos de que trabajemos juntos para el desarrollo y la educación de nuestros estudiantes que son sus hijos. Entonces la rebelión que tenemos contra este proyecto de carrera docente es mucho más de fondo que solamente plata. Poner una zanahoria de que si nosotros nos certificamos en los niveles altos vamos a ganar más plata. Pero para eso, le repito, algo muy importante, vamos a tener que despreocuparnos de sus hijos y preocuparnos de quedar bien frente a esa burocracia que nos va a estar certificando. Burocracia que nunca pisará la escuela, burocracia que no tendrá idea quiénes son sus hijos, burocracia que nunca conversará con usted para definir qué tal lo estamos haciendo como docentes.
Entonces esto está equivocado, aquí pone el foco de manera totalmente equivocada. Nosotros queremos una carrera docente que nos permita dedicarnos plenamente a sus hijos, que nos permita dejar de lado tanto trabajo administrativo y burocrático que no tiene que ver con nuestros estudiantes, que solo sirve para satisfacer a los burócratas y que ese tiempo lo vamos a dedicar a sus hijos, a preparar las pruebas, a preparar mejor material didáctico, a atender personalizadamente a uno de los niños cuando lo necesite, a llamarlo a usted y tener tiempo para conversar de verdad qué es lo que está pasando con su hijo, que usted nos colabore en nuestra tarea educativa y nosotros colaborarle a usted en su tarea como padre o como madre. Eso es lo que nosotros queremos, que nos dejen trabajar tranquilos, que nos dejen trabajar tranquilos, que no nos estén permanentemente supervisando, presionando, evaluando, certificando y todo el tiempo tengamos que estar preocupados de ellos y cada vez menos de sus hijos. Entonces es importante que usted nos apoye en esta lucha, porque no es una lucha por plata, es por defender lo que es la verdadera educación y no simplemente el adiestramiento para subir 10 puntos en el CIMSE y el colegio quede contento, el alcalde quede contento, el sostenedor quede contento, pero a costa de la presión que se hace sobre nosotros y la presión que nos obligan a hacer sobre sus hijos. Sus hijos tienen derecho a ser felices, sus hijos son niños, son jóvenes, que tienen derecho a hacer muchas más cosas que simplemente preocuparse de un CIMSE. Y por eso es que estamos dando esta pelea. Entonces le pedimos su apoyo, le pedimos su colaboración, le pedimos su comprensión, porque si ganamos esta pelea, todos ganamos. Ganamos nosotros, ganan sus hijos, gana usted como padre, como madre, gana la educación, que eso es lo que realmente importa. Gana la educación y si gana la educación, gana Chile y todos ganamos. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, Mario, por este mensaje a los papás. Eugenio, ¿qué es la carrera profesional docente? Bueno, se entiende como carrera profesional docente un proceso evolutivo dentro de la profesión, que parte con los estudios de pedagogía. Cuando uno decide estudiar pedagogía, inicia dentro de la misma carrera su formación como docente y eso se alarga por el tiempo. En el concepto que está manejando en este minuto el Estado, el Gobierno y el Colegio de Profesores, se habla de un proceso de mejora continua de los recursos humanos en pedagogía, principalmente profesores, obviamente, que se divide en distintos tramos y cada tramo tiene ciertos requisitos de acceso. Bueno, eso sí, esos tramos son aproximadamente 5, que parten en un nivel inicial y terminan en un nivel experto. Se asocian a esos tramos para ir pasando de tramo en tramo, lo que señalaba recién el profesor que hablaba, evaluaciones, ¿no? Perfeccionamientos, aporte a la educación de otro tipo, como por ejemplo pasantías, investigación y publicaciones, las distintas funciones que se van cumpliendo en los distintos establecimientos. Esa carrera profesional docente asocia eso también a la experiencia, entendía la experiencia como los años de servicio, y en pedagogía, en educación se llaman bienios, ¿no? Bueno, conjuga entonces todos esos factores, más los bienios, más la certificación o la evaluación para ir pasando de una etapa a otra o de una categoría a otra, y eso va a permitir también mejorar remuneraciones. En la propuesta del gobierno más o menos se parte en 800, 900 mil pesos y se puede terminar al cabo de 10 bienios, más de 20 años haciendo clase, porque en el sector municipal se descuentan las vacaciones, con una renta aproximada de 2.200.000 pesos, sin considerar la asignación de vulnerabilidad por concentración. Me refiero a que los colegios que pudieran atender niños con vulnerabilidad o vulnerados podrían tener una asignación superior. Eso es más o menos la carrera profesional docente. Es la trayectoria que cumple, evolutiva que cumple un profesor a lo largo de toda su vida. Bueno, y termina también con la jubilación, ¿no? Porque también hay propuestas que tienen que ver con la mejora de las jubilaciones de los docentes, porque con el actual sistema de pensiones tú sabes que las jubilaciones son paupérrimas, ¿no? Para todos, ¿eh? Para todos, no solamente los profesores. Bueno, lo que tú dices es verdad, pero la mayoría de los profesores trabaja 37 o 40 horas en las aulas, pero también llevan trabajo para la casa, que ese trabajo no es cancelado por el colegio, por el colegio, por la municipalidad a la cual pertenezcan. Yo lo digo de muchos sobrinos que tengo como profesores, que ellos de aparte de terminar, llegan a la casa a trabajar, y eso no se cancela. O sea, son 37 horas más que no cancela el Estado. Mira, eso es en parte verdad, en parte no tan verdad. Los profesores tienen cargas aproximadas de trabajo por ley
en aula que no deben superar el 75% de su contrato laboral en horas, ¿no? El problema que se está produciendo en Chile, y esto emerge desde hace bastantes años atrás, más o menos del año 95, cuando con Frey comienza la gran reforma educacional cuyos efectos están en discusión porque no han sido muy positivos o no los esperado. Ha habido una política que se inserta dentro de lo que se entiende por las prácticas neoliberales en administración pública, que tienen que ver con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas se ha transferido prácticamente al ejercicio de la profesión docente. Eso significa que hoy en día los profesores deben dejar evidencia de todo el trabajo de planificación, de análisis, de reflexión y de retroalimentación del proceso educativo. Eso se ha traducido, en resumidas cuentas, en que gran parte del tiempo que los profesores tienen destinado a reflexionar, a discutir, a debatir, a preparar materiales de enseñanza, etcétera, 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 ¿no? Se gasta en la producción de insumos para la evaluación del sistema, ¿no? Podríamos decir que la educación chilena hoy día tiene un enfoque modélico basado en la productividad y no en la gestión de personas. ¿Qué significa eso? Significa que los colegas, los profesores de los colegios tienen que estar permanentemente preocupados de evaluar los distintos proyectos que hay en los colegios. Partamos por el proyecto educativo institucional, que es como la línea estratégica de todo colegio, luego los proyectos asociados, que son varios. Los más potentes hoy en día son los planes de mejoramiento. Los planes de mejoramiento se insertan dentro de un modelo de gestión pedagógico que está en discusión, por ejemplo, con otros como las escuelas efectivas. Y esos famosos planes de mejoramiento, junto con otros proyectos, ¿no?, como el proyecto de integración escolar, por ejemplo, y otros, ponen su acento en la productividad, y la productividad asociada a comprobantes, evidencias de productividad. Eso hace que las instituciones educativas gasten inmensos recursos y gran cantidad de tiempo en burocracia. Exactamente. Entonces, ¿qué ha comprobado la investigación científica, la investigación en pedagogía? Ha comprobado que cuanto más tiempo se destine a la productividad y menos tiempo se dedique a la gestión de personas, los efectos de los procesos de aprendizaje, por ejemplo en educación, sobre las comunidades son menores. Entonces, cuesta entender que el Estado siga planteando una política en esos términos, ¿no? Sí. En lugar de concentrar a las unidades educativas en lo que es propio y dejar la evaluación para los expertos, que también son insuficientes en este minuto. Entonces, esto es muy discutible. Yo estoy dando algunas líneas, ¿no?, algunas pistas de esto. Esto se puede discutir en cada área de gestión de una escuela o de un territorio, ¿no? Pero más o menos eso. Entonces, ¿eso en qué se traduce para los colegas? Es que los colegas, lisa y llanamente, el tiempo que tienen no curricular, no lectivo, no frente a curso, no les alcanza. Y yo dudo, de verdad, con el actual modelo, que si nosotros bajásemos, por ejemplo, la carga a 60-40, es decir, 60% del tiempo contratado frente a curso, 40% libre, se alcance a preparar y a generar procesos de calidad en las escuelas. Ese es el problema de fondo, ¿no? A ellos los colegas, los profesores del colegio, ¿no?, le han llamado agobio laboral. Es un agobio no solo laboral, es un agobio para todo el mundo. Sí. Incluso para los estudiantes, porque las clases incluso han entrado en una lógica estructurada e hiperburocratizada, en donde cada momento, cada segmento, cada fase de una clase está sujeta a un indicador de desempeño. Imagínate lo que es eso. Los colegas que llevan años trabajando, los que se han evaluado, saben de lo que estoy hablando. Cada momento de la clase, cada fase del proceso, desde su inicio hasta su término, dentro y fuera del aula, está marcado por un insumo, un instrumento que se llama marco para la buena enseñanza. Ese marco para la buena enseñanza da origen al Sistema de Evaluación Nacional Docente, que es el famoso portafolio de evaluación docente, ¿no? Y ese portafolio está en correlación con este marco para la buena enseñanza y determina cada proceso. Entonces, la burocratización de la enseñanza, la burocratización de los procesos de aula, de la gestión de las escuelas, del sistema en su conjunto, ya sea particular subvencionado municipal, es anquilosante. Es decir, está traduciendo la gestión a un inmovilismo, pero de marca mayor. Ese es más o menos el enfoque, ¿no?, de este fenómeno. Eugenio, ¿qué piden los profesores especialmente al gobierno para deponer el paro? No entendí bien. ¿Qué piden los profesores especialmente al gobierno para deponer el paro? Mira, en este minuto el punto de conflicto es la carrera profesional docente, ¿no? Pero este fenómeno
tiene una larga data, no es solamente lo que se está discutiendo ahora respecto de la carrera profesional docente. Esto tiene que ver con una crítica profunda que emana desde los sectores más activos del magisterio agrupado en el Colegio de Profesores con respecto al modelo educacional chileno. Digamos que el paro actual es coyuntural respecto del fenómeno carrera profesional docente, pero los fenómenos que subyacen en esta discusión, en este problema, tienen que ver con la forma en que el Estado neoliberal, el gobierno neoliberal, la dictadura, no quiero entrar a discutir eso porque me voy por otro lado, pero tiene que ver con un modelo que es único en el mundo, ¿verdad? Que no existe en ninguna otra parte y que ha demostrado su fracaso. Eso está fuera de discusión. La evidencia científica, investigativa lo prueba, las percepciones así lo prueban, etcétera. Entonces, la carrera profesional docente, en el fondo, no trastoca, no cambia, no subversa, no invierte, no revierte la naturalización del neoliberalismo en educación. Ese es el punto de fondo. Podemos discutir muchos aspectos. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que los profesores no tengan que ser evaluados. Yo creo, desde mi práctica, desde mi expertise, que la evaluación tiene que ser un proceso continuo y permanente. La forma de evaluarse es la discusión. Los colegas del colegio han propuesto ciertas formas que también son muy plausibles, ¿no? Entonces, eso va por un lado, el tema de la renta va por otro lado, el tema de la tremenda competitividad que hay para acceder a mejoras de todo tipo también va por un lado, la ausencia de financiamiento basal a la educación va también por otro lado, temas que tienen que ver con ciertas economías que afectan a los profesores desde la perspectiva de los presupuestos, por ejemplo, la gran cantidad de alumnos por curso que tiene Chile en comparación, por ejemplo, a América Latina o en comparación a los países de la OCDE, el gasto privado que hay en educación. Fíjate, mira, un solo dato. En el año 2011-2012, que son las últimas cifras que se están manejando con estudios internacionales, por lo menos conocidas, señalan que Chile tiene una décima por sobre el promedio de la OCDE en gasto en educación en relación al PIB. Es decir, como porcentaje del PIB, Chile gasta 6,4%. Eso es un punto superior al promedio de la OCDE. Está muy por sobre América Latina, por ejemplo. Pero cuando comienza la descomposición de ese PIB, tú encuentras que de ese porcentaje, 2,4% es aporte privado. O sea, 38% de ese 6,4% lo aportan directamente las familias. Y ese gran aporte de la familia no está en la educación escolar propiamente tal, sino que está en la educación terciaria o profesional. Entonces, inmediatamente el análisis deriva en que los focos de gasto y de inversión deben estar mayoritariamente puestos, por ejemplo, en educación preescolar y escolar. Claro. Sin embargo, cuando tú analizas la reforma, el grueso de la reforma es la educación terciaria. Y no permite, bajo ninguna circunstancia, mejorar los aportes de educación preescolar y escolar, ¿no? En ese sentido, Chile comparativamente está por debajo, incluso de lo que gastan países que tienen ingreso per cápita similar, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente que esta lógica neoliberal de focalización a la demanda, de voucher a la demanda, de reducción de la responsabilización del Estado respecto a este tipo de situaciones, es lo que está generando el foco de fondo, el problema de fondo, ¿no? Ahora, yendo al tema específico, los colegas, los profesores del colegio, creo yo que en muchos de sus planteamientos tienen razón. En el fondo, digamos. Las formas hay que discutirlas con potencia, ¿no? Efectivamente, pero ¿se ha consultado a los profesores del proyecto de ley que lo va a regir por los próximos 30, 40 años? Tú me estás hablando de un fenómeno que en Chile no ocurre, pobre. Claro. En Chile no hay democracia participativa, viejo. Entonces, como no hay democracia participativa, a nadie se le pregunta nada en este país. A nadie. Ni siquiera tenemos los plebiscitos, viejo. Aquí en Coronel, ¿cuándo se ha hecho un plebiscito? Nunca. Por ponerte un ejemplo. Claro. Nunca, en nada. Entonces, sigue esta fórmula de democracia representativa. Entonces, ciertos señores en el Congreso, ¿no es cierto?, que fueron electos con el sistema binominal, toda la legitimidad que hay en el sistema, ¿no es cierto?, se arrogan el derecho de decidir por todos, ¿no? Y tratan de entregar, valga la redundancia, legitimidad, validez a las decisiones que toman a través de la invitación a las comisiones de ciertos especialistas. Entonces, ¿qué pasa? Te invitan especialistas de un sector, especialistas de otro sector, especialistas de otro sector. Dentro de ellos, me imagino que el Colegio de Profesores también hizo sus presentaciones, ¿no?
Y se entiende a partir de esa práctica de que hay procesos de consulta y de participación. Eso no es efectivo. Por lo tanto, si hablamos de participación respecto de la formulación de este proyecto, obviamente que no existe participación real. Y en eso el colegio tiene absoluta razón. ¿Qué mejoraría este proyecto, según tú? Esa es una pregunta larguísima, extensa. Mira, yo comparto la idea del colegio de retirar el proyecto. Retirarlo. Sí, absolutamente. Ya. Los diputados de la Comisión de Educación buscaron una salida intermedia. Y la salida intermedia es decir, no aprobamos una cuestión, no discutimos nada hasta que el gobierno y el colegio lleguen a un acuerdo. En el fondo se congeló el proyecto. En este minuto, el proyecto de carrera docente adolece de varias dificultades. Problemas que son bastante potentes. Primero, los sistemas de evaluación. Los sistemas de evaluación para acceso a tramos son mixtos. Es decir, corren dos formas de evaluar. Una que por conocimiento, otra por competencias. Ambas no son contrapuestas, ¿no? Se puede dar el caso de que un profesor pueda quedar en nivel inicial el resto de su vida, sin ningún tipo de apoyo mayor, ¿no? Los llamados profesores mentores para el inicio de la carrera, los colegas tienen que postular a eso, es decir, no hay profesores mentores para ello. Es decir, en la formación inicial hay problemas de selección de ingreso a la carrera, ¿no es cierto?, de evaluación de las instituciones que dictan pedagogía. Luego hay problemas graves respecto de la formación de los docentes en los primeros años de carrera, ¿no?, con esta idea de profesores metodólogos, mentores, etcétera, que no es mala idea. Luego hay problemas con el paso de un tramo a otro tramo, donde las relaciones para los indicadores para pasar de tramo no son tan objetivos como pudiera discutirse. Pero lo que es peor, pienso yo, es lo siguiente. Mira, cuando uno analiza el proyecto de carrera docente y analiza la reforma en su conjunto, da la impresión que nosotros estamos volviendo a la discusión que tuvo Europa hace 30, 40 años atrás. Ese es el punto. O sea, aquí hay modelos de copia, pero de copia sistemática, claro, de las experiencias que han vivido otras democracias, otros países del mundo, otros sistemas educativos del mundo, ¿no? En una deformación increíblemente potente de la riqueza de la historia educativa chilena, ¿no? A mí no me termina de convencer el por qué, cuando uno revisa las reformas educativas europeas, encuentra líneas directrices que son réplicas perfectas acá en Chile. Tal vez será que los especialistas fueron formados allá. Efectivamente. Sí. Eso parecería ser, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. Hoy en día se reconoce a través de la reforma que la figura del sostenedor tienen que ser personas jurídicas, ¿no? Y permite el traspaso de los actuales sostenedores a personas jurídicas, ¿no es cierto?, de distinto tipo, 4 de distinto tipo. Y la educación municipalizada va a pasar a una especie de agencia local, ¿no es cierto?, que reúne varios municipios, etcétera. Pero en ningún momento se discute el empoderamiento de las comunidades, por ejemplo, de los territorios, de los espacios geográficos específicos. Y no se reconoce la posibilidad que tienen las mismas comunidades de gestionar sus propios colegios, por ejemplo. Efectivamente. O sea, en este minuto, volviendo al tema de la participación, en la gestión escolar, de las unidades escolares, aquellas que están en la batalla y en el día a día, la participación estudiantil, la participación de los apoderados, la participación de las organizaciones sociales de los territorios donde estas escuelas se insertan es nula y no se reconoce bajo ninguna circunstancia. Yo me pregunto, si las unidades educativas tienen que proyectarse al siglo XXI, ¿no es cierto?, tienen que ser organizaciones inteligentes, flexibles, ¿no es cierto?, muy contextualizadas respecto de las localidades y comunidades que atienden. ¿Por qué no se reconoce la capacidad que tienen las organizaciones populares, el tejido social, etcétera, de administrar sus propios recursos? Claro. En ese sentido, creo yo que la reforma educacional tiene un problema epistemológico. Ese problema epistemológico tiene que ver con la manifestación explícita de la incompetencia que pueden tener los mismos actores de gestionar su propio aprendizaje. Y eso me parece a mí absurdo donde tú lo mires. ¿Te das cuenta? Entonces, el destrabamiento del conflicto pasa por el congelamiento o retiro del proyecto, ¿no? Pasa por mejorar o consensuar los mecanismos de ingreso, los mecanismos de paso tramo, los temas evaluativos, ¿verdad? Y bueno, el problema que yo creo que no tiene solución pronta es el tema de las jubilaciones. Ese es un tema que
que implica un cambio de modelo en el sistema de pensiones chileno, que dicho sea de paso, el sistema de reparto en Chile es bastante posible. En pensiones en Chile, las AFP gastan un 20% de lo que tienen. Y ese 20% lo van incrementando año a año. Es decir, si nosotros pagásemos tasas de reemplazo con un sistema, tasas de reemplazo alto, ¿no es cierto?, con el sistema anterior de reparto, el sistema de fondos siempre mantendría dentro el 75% de estos. Por lo tanto, previamente es absolutamente posible. Sí, pero tiene toda la razón del mundo. Pero ¿tú crees que el proyecto de ley que va a regir los próximos 30, 40 años, porque el ministro Izaguirre dijo que lo va a congelar, en ningún minuto ha pensado en sacarlo de esto? ¿No hay una tosudez de su parte en esto? Mira, yo creo que aquí Chile está planteando soluciones al fenómeno educativo desde las experiencias que han ocurrido en otros países. Se tiene una fe ciega en que lo que se está haciendo ahora va a producir resultados, o va a producir efectos. Si nosotros analizamos los fenómenos de cambio de los sistemas educativos de otros países, estos por lo menos toman 2 o 3 generaciones. Ya. No es una situación que va a ocurrir mañana o pasado, ni en 1 ni en 2 años. Piensa tú, por ejemplo, que solamente el cambio de la figura de quienes pueden ser sostenedores y el fin al lucro va a tener efectos potentes el año 2020. Recién ahí nosotros podríamos decir, están sentados los mecanismos consistentes y lo suficientemente sólidos para decir, no hay lucro. Fíjate, el año 2020. Las modificaciones que hay que hacer respecto a los currículums, porque en Chile los currículums están desactualizados, son contenidistas en extremo, tienen una cantidad de información que los docentes tienen que pasar que es absurda, que no se justifica bajo ninguna circunstancia. Por lo menos nosotros tendríamos que esperar 14 años para ver efectos respecto a eso. La carrera docente para que esté en plena vigencia, la que está propuesta ahora, tiene un tiempo de instalación de 20 años. ¿Me entienden? ¿No? Porque el profesor empieza ahora en el inicio, ¿no es cierto? Claro, Ahora, inicio, ¿no es cierto? Y tienen que pasar 10 años para que llegue a nivel experto. Entonces, 20 años, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Hay una línea estratégica de largo plazo y una línea estratégica de corto plazo. Yo creo que la línea estratégica de corto plazo, la que requiere cambios fundamentales, potentes, ahora es la que está fracasando. Súmale a eso. Y a la reforma educacional que se hizo, la reforma tributaria que se hizo, a todas luces es insuficiente para financiar lo que hay que hacer, ¿no? A duras penas se puede acercar con la modificación del financiamiento de la educación terciaria. Y delante dijimos que la evidencia internacional, que la evidencia nacional, que la investigación empírica demuestra que los focos donde más se requiere inversión es en la educación preescolar, escolar. Claro. Y eso está en este minuto abandonado. Además, el mecanismo de financiamiento está sujeto a los ciclos y vaivenes del sistema de la economía. No hay fondos permanentes asignados, por ejemplo, nacionalización de alguna área estratégica de la economía, por ejemplo. Claro. ¿Por qué no pensar en cobre, en litio? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Con la finalidad de que se trabajen, se financien elementos muy sensibles para la población, para el pueblo, que es educación, salud. Pues. O sea, Chile tiene los recursos, me estás diciendo. O sea, mira, a Chile no es que los tenga, a Chile le sobran, es una cosa que no merece mayor discusión. El punto está en que la naturalización del pensamiento neoliberal, porque ni siquiera es liberal, el neoliberal es tan potente en las élites, pero fíjate, es tan potente también en las personas comunes y silvestres, las que no tienen cargos importantes, las que no tienen ningún poder de ninguna, pero tan potente, que nadie se atreve a ir a la frontera, al borde de este fenómeno. Hoy en día, si se quiere hacer una reforma educacional y mejorar las condiciones del sistema educacional chileno, se requiere una estrategia de largo plazo y una estrategia de corto plazo. Se requieren más recursos. La reforma tributaria no es la solución, bajo ninguna circunstancia. Y la gente tiene que saberlo. No se van a solucionar los problemas. Estos problemas van a continuar. Claro. No van a haber efectos potentes. Y si se quieren reconocer o conocer esos efectos, esta reforma va a estar en régimen completo en 20 años más. O sea, tendremos que esperar hasta el 2000... ¿Cuánto? ¿2030? 2030. Aproximado. No, que 2030, estamos en 2015, 2040. Cuando ya no estemos. Claro. Eugenio, eres... A ver, ¿cómo decírtelo? Debido al tiempo que se nos acorta, me quedaron preguntas por hacerte. Yo creo que vamos a tener que
invitarte nuevamente para poder aclarar este programa de los profesores y todo, y que cuentan con todo nuestro apoyo, con los apoderados. ¿Ah? Quiero agradecer tu asistencia y en un futuro cercano creo que te voy a volver a molestar para poder seguir informando, que es muy importante lo que tú estás informando, es muy importante a la comunidad y a todos los profesores de lo que estamos del lado de ellos, y eso quiero que sepan clarito que los apoderados estamos en un 100% al lado de los profesores. Mira, yo no sé si tengo tiempo para despedirme. Sí, por favor, bueno, despídete, por favor. Sí. Bueno, yo agradezco que me hayan invitado. Lamento que tal vez no haya sido yo una persona muy clara en explicar esta situación, lo que se me preguntó, porque son preguntas muy genéricas, muy vastas, que tienen muchas matrices. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, y la población tiene que tenerlo claro, la gente tiene que tenerlo claro. Aquí se está cambiando todo en educación para que todo siga igual. Efectivamente. Aquí no van a haber cambios profundos ni palpables, por lo menos para las próximas generaciones, porque el Estado, el gobierno y los actores principales de este fenómeno, profesores, comunidades, etcétera, etcétera, no se están responsabilizando, no se están empoderando en la gestión de las unidades escolares ni la gestión del sistema en su conjunto. Esa es una reflexión que tenemos que hacer. Nada más que eso quiero decir. Gracias, Eugenio. Se los pedimos, estimados vecinos, la Casa Ciudadana Dr. Pedro Neira, informando sobre la actualidad de nuestro país. Muchas gracias. En Dinámica 100.7 hemos presentado Para Mejorar Coronel. Este programa es patrocinado por la Casa Ciudadana Humanista de Coronel, del Dr. Pedro Neira Milchío. Sigamos trabajando juntos para mejorar Coronel. Revélate a la violencia, revélate al pesimismo con decisión.